Chicos de mi vida, se me cortó el video anterior, pero les estaba comentando acerca de la importancia de los principios interpretativos de los derechos humanos. Vimos el principio interpretativo conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Vimos también el principio interpretativo que hace referencia a pro persona o a lo que más beneficie a la persona, que también es conocido como principio pro hominem. El principio pro hominem a su vez tiene otras dos vertientes que habla de la interpretación normativa y de la vertiente de lo que más beneficie según la interpretación y según la normatividad, ¿no? De eso estábamos platicando, chicos. Les hablaba que, por ejemplo, México es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado a lo largo de su existencia como Estado. Es uno de los países que más atropella también los derechos humanos, aunque son muchos los los tratados internacionales que hemos firmado en materia de derechos humanos, también son muchos los atropellos a los derechos humanos que se vive en nuestro país. No hay una adecuada protección y garantía de los derechos humanos que nos asisten por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Parte de esto es lo que el caso Ayotzinapa, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, la pornografía infantil, la prostitución infantil que se vive en nuestro país. No hace mucho, hace como 2 meses yo creo, estaba viendo un documental muy interesante en YouTube que hablaba acerca de esta cruel realidad que muchos queremos ignorar, que muchos queremos tapar, pero que existe, que es la pornografía y prostitución infantil, ¿no? Y ese documental se basaba en el país, se basaba en México y hablaba sobre todo de las costas de Cancún, creo que platicaba ese documental, donde los turistas extranjeros llegaban, sobre todo señores mayores, llegaban con la finalidad de no solamente pasar unas vacaciones y conocer el paisaje de nuestro país, sino llegaban porque es bien sabido que en las partes oscuras de Cancún y de otras costas del país, pues se da la prostitución y la venta de pornografía infantil, ¿no? Entonces llegan con la finalidad de comprar los servicios sexuales de los infantes, que muchas veces lo hacen porque están amenazados, porque los golpean, y muchas otras porque toda su vida han estado entre las calles, son adictos a sustancias, y para poder mantener su adicción pues tienen que venderse, ¿verdad? Niños de 10, 11, 12, 13, 14 años, incluso 9 años, chicos. Si tienen oportunidad, busquen ese documental en YouTube. La verdad es que está muy interesante y nos hace abrir los ojos, ¿no? De la realidad de violación de los derechos humanos que se vive en nuestro país y que muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. Pero no es posible, chicos. No es posible. La realidad ahí está. Aunque México es uno de los países que más derechos humanos tiene incluidos y más tratados internacionales ha firmado y ha ratificado en materia de derechos humanos. Es uno de los países que también mayor violación de derechos humanos presenta, ¿no? Desde el caso de un alumno que se queja y que las autoridades no le hacen caso, del bullying que muchas veces los propios profesores ejecutan en la institución educativa. A mí me pasaba, yo recuerdo mucho en la primaria y en la secundaria, que el mismo profesor me ponía apodos. O sea, hoy en día, antes me daba risa y antes yo decía, ay, el profesor me quiere, ¿no? Pero hoy en día me da muchísimo coraje y digo, me estaba haciendo una violación a los derechos humanos, y yo nunca tuve el conocimiento adecuado para reconocer que era una violación a mis derechos humanos y que el profesor no debía de comportarse de esa manera, que era una falta a su código ético como docente. Sin embargo, como no tenemos el conocimiento, pues ni siquiera sabemos que nos están violando un derecho humano, aunque muchas veces esos comentarios, esas acciones nos hagan sentir mal y provoquen una consecuencia emocional o física, ¿no? Por eso
eso la importancia de su actuación como trabajadores sociales, chicos. Ustedes van a ser los encargados, ¿verdad?, de dar a conocer los derechos humanos a todo aquel que se pueda dentro de la población, para que todos los miembros de la misma estemos conscientes de aquellos derechos que nos asisten, de aquellos derechos que nos son propios, que nadie nos puede quitar. Bueno, chicos, hasta acá vamos a ver el día de hoy los temas, hasta acá nos vamos a quedar. Recuerden que estuvimos viendo principios interpretativos de los derechos humanos, que según el artículo 1 establece en primera instancia que la interpretación debe ser conforme a la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, y en segunda instancia lo que más beneficie a la persona, llamado también principio pro persona o principio pro hominem. El principio pro hominem o principio pro persona establece a su vez dos vertientes que habla acerca de la normatividad y de la interpretación. De tal manera que si hay dos normas que se puedan aplicar a un caso en concreto, se aplicará la norma que más beneficia a la persona. Lo mismo pasa en la interpretación. Si hay una norma que admita multiplicidad de interpretaciones, se aplicará la interpretación que más beneficie a la persona. Ha sido un gusto saludarlos el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.